¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos en la redacción del periódico Pueblo Regional con la diputada Rosana Velati para abordar un tema que es muy importante y que tiene que ver con la falsa denuncia. Este es un tema que es de larga data, pero que tomó más relevancia en el último tiempo, justamente por la gran cantidad de personas que se vieron afectadas. No solo víctimas, sino victimarios, digamos, es una mezcla de cosas que vamos a tratar brevemente, pero también de la manera más precisa para que la gente lo pueda entender. Rosana, estás trabajando en esto, quiero hacer esta introducción. Esto es la falsa denuncia ya tiene una sanción que es muy baja, digamos, en cuanto a la pena. La senadora Carolina Lozada también impulsó una reforma en esta ley como para poder endurecerla. Quería que me cuentes primero qué es la falsa denuncia en datos estadísticos, que le cuentes a la gente, al lector y ahora a quienes nos van a estar viendo en esta nueva propuesta periodística desde Pueblo Regional, porque es un tema que se viene y que va a traer seguramente mucho debate. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Estamos en la vida misma. Sí, señor. No, mira, lo único que tiene, la verdadera mentira es justamente la falsa denuncia. Digo, y arrancamos con este juego de palabras. ¿Qué significa falsa denuncia? En principio no existe la falsa denuncia, sino que existe la denuncia de hechos que no son verdad. ¿Qué es la falsa denuncia? Yo invento que vos me hiciste algo para perjudicarte. Para perjudicarte. Esa es la falsa denuncia. Que, digamos, llevándolo al llano, es una pareja que se pelea o alguien que tiene un conflicto con alguien y para perjudicar a otro inventa una falsa denuncia. Exactamente. Eso ya tiene una figura. Ya en los artículos 245 y 275 del Código Penal, sé que no hay que poner cifras pero digamos es importante que la gente sepa, ya existe la condena por falso testimonio y por denunciar hechos que no ocurrieron. Desde estafas, secuestros. Ahora, hay un movimiento actualmente de la falsa denuncia que lo que termina haciendo es inhibir la posibilidad de denuncia. ¿Y esto por qué? Vos querés cifras, vamos a las cifras. El 45% de las mujeres admitimos en algún momento haber sido abusadas o violentadas de alguna manera. El 45%. En cualquier ámbito, ¿no? En el ámbito laboral, en cualquier la calle. ámbito. De ese 45%, una de cada 4 mujeres se anima a denunciar. Es decir, que estamos hablando cerca del 75%, 72% de mujeres que callan las situaciones de abuso. ¿Por qué callan? Por miedo. Por miedo. Y esta ley lo que va a hacer es justamente apuntar a silenciar más a las mujeres. Perdón, a la ley que hace referencia a la ley que presenta Carolina Lozada. Carolina Lozada a nivel nacional y que tiene su réplica en la provincia de Santa Fe en el Repetimos, Senado. Carolina Lozada, senadora nacional por Santa Fe, ¿no? Exactamente. Entonces, estamos diciendo que el 72% de las mujeres callan los abusos y las violencias y no las denuncian. Y esto es peor en los abusos sexuales hacia niñas y niños. ¿En dónde? Del 90 al 95% no se denuncian. ¿De qué falsa denuncia estamos hablando? Claro. Cuando el 95% de los pibes y de las pibas que están siendo abusadas no dicen lo que está pasando porque hay una situación de poder, porque puede ser el papá, el abuelo, el tío. Un profesor. Un profesor, porque les dicen que es mentira, que mienten. Digo, esto es aparte lo que los someten a amenazas. los Digamos, someten a amenazan contra la vida de la madre, de la hermana. Entonces, la ley de falsa denuncia lo que hace es decir, si vos sufriste abuso o violencia, cállate. ¿Y sabes por qué te dicen cállate? Porque si hay algo que es muy difícil de probar, son ese tipo de delitos, porque son en el ámbito privado, claro. No hay testigos. Lo charlamos hace un ratito, es en el ámbito, por lo general, en el ámbito familiar, son intramuros, por supuesto, y no hay testigos. No hay testigos. Es muy difícil poder probarlo. Ahí es la mayor traba, creo que se encuentra la justicia, ¿no? Exactamente. Y lo que hace la ley es fortalecer el miedo de las personas que tienen que denunciar.
de las niñas, de los niños que tienen que ir a decirle a la maestra, y a la maestra que tiene que decidir ser testigo, porque también va sobre los testigos, porque también hay los denuncian, digamos, y pueden ser condenados o por lo menos investigados por una denuncia falsa. Entonces, tener cuidado con esto. Si yo voy a los números concretos, en el 2024 en nuestro país tuvimos 247 feminicidios, 247 feminicidios. De eso solo el 16% había denunciado. Había ido a sede judicial, sí, había ido a la comisaría y dijo, yo soy víctima y había tenido violencia previa y la denunció. Y de ese 16% solamente... Después terminó siendo víctima... Después lo terminaron matando. Y tenemos lamentablemente el caso en Córdoba del promotor del Ni Uno Menos y de la falsa denuncia, que termina asesinando y en un hecho de un doble feminicidio a su mujer y a su suegra, y fue el que llevó adelante la organización de Ni Uno Menos y de la falsa denuncia. Bien, en este tema de falsa denuncia, lo que propone la senadora Carolina Lozada, concretamente, ¿qué es? ¿Y qué es esto de endurecer la pena, Rosana? Bueno, está previsto a 3 años la falsa denuncia, o sea, cuando hay se denuncia un hecho que no ocurrió y se lo denuncia como verdadero y pretende duplicar las penas. Llevarlo, en el caso de la persona que denuncia, a 6 años y a 3 años en el caso del testigo. O sea, exactamente lo que hace es duplicar de 1 a 2 años el testigo, quien da falso testimonio, y lo aumenta de 3 a 6 años el que denunciara algún hecho falso. Y usted se entiende de que esto va a ser contraproducente, digamos. Y es contraproducente. Que va a alentar a que la gente no denuncie. Y sí, claro, es decirle, ojo, porque si vos no lo demostrás, porque después como se difunde es esto, ojo, porque si vos no podés demostrar que a vos te violentaron, que a vos te abusaron, y podés ir hasta 6 años presa. Ese es el proyecto de Lozada. Rosana, por lo general, las personas que ejercen violencia de género y que esa persona tiene el coraje de ir a exponerse y a hacer la denuncia y a someterse a un montón de cosas, porque esto no es fácil, no, digamos, tiene toda una complejidad, digamos, y también lo charlábamos, esto de la estigmatización, digamos, después de hacer una denuncia por esto. También prefiere quedarse callada, justamente por lo que charlábamos antes. ¿Cómo queda la persona que zafa de esto, digamos, para llamarlo de alguna manera, que queda impune de esto? Porque por lo general es reincidente y termina matando a la persona, termina cumpliendo con el objetivo final, que era el que tenía como objetivo primordial, ¿no? Mira, previo a un feminicidio siempre hay situaciones de violencia. Sí. Algunas más evidentes, otras menos evidentes, algunas más simbólicas, otras violencias físicas, pero siempre hay. Y la impunidad lo que permite es que si no asesina a una, asesina a otra, o si no golpea a una, golpea a otra. Digo, en este sentido no podemos mirar para otro lado, no podemos hacerlo, es nuestra responsabilidad tomar esto y tomarlo en serio. Que se monte una ley de falsa denuncia para sostener la impunidad que además no le salió muy bien, de un ginecólogo en Buenos Aires, Clementi, fueron quienes más impulsaron esta ley, condenado a 14 años por abuso sexual a sus pacientes, 14 años y haber abusado a 14 mujeres, y habían algunas que no se habían animado a denunciar, claro. O el caso de del entrenador de fútbol. Del entrenador de fútbol femenino, que también, están atrás de esto. Entonces... Rosana, perdón. Dale. Los llevamos a casos que son resonantes porque tienen relieve nacional, pero en Venado pasaron. Digamos, acá a la vuelta, con gente conocida, con un pariente, un amigo, la hija, el hijo de un amigo, digamos. Me parece que también eso es lo tremendo, digamos, es que nosotros como sociedad y como venadenses y como habitantes del departamento General López, si querés, para no irnos tan lejos, también debemos prestar atención a esto, ¿no? A lo que te habla tu hijo, tu hija cuando viene de la escuela,
a la atención que debe poner el docente en lo que está pasando y en siempre contar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando justamente? Y siempre contar. Y justamente como se maneja a partir del miedo, es tan difícil de contar. Recordemos el caso de esa joven de Ciudad Nueva, mamá de chiquitos que él la mata y la deja durmiendo, deja durmiendo a sus hijos con... ¿Cuántas veces? Sí, recuerdo que la fiscal fue Pablo Borello, que al señor lo llevan detenido de ese lugar y que quedaron también los chiquitos dando vueltas al resguardo de los vecinos. Exactamente, situaciones de violencia. Exacto, situaciones de violencia, de abuso sexual, incluso una nena o un nene con discapacidad. Digo, fue tremendo y hubo todo un caminito de violencia que existió. Bueno, a esas víctimas son las que quieren callar. Ese es el único efecto real. Cuando se habla de falsa denuncia, la única verdad que hay es que se busca callar a los niños y a las mujeres para evitar la denuncia. Susana, también lo que hay que decir es que no solamente pasa en los lugares más marginales, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? También en otros ámbitos. Pasó acá en Venado Tuerto con un entrenador que tenía un gimnasio y que también fue condenado, que arrancó con la denuncia de una de las alumnas y que después de manera de dominó, digamos, fueron denunciando las otras. Digamos, no pasa tan lejos, pasa también acá y en cualquier ámbito, ¿no? Incluso en las escuelas. Totalmente, en todos los ámbitos. Digo, esto no deja... el abuso y la violencia de género es transversal. Y es cultural. No nos olvidemos esto, es toda una cultura que permite esa violencia y ese abuso, en donde se cuelan las características particulares y personales de cada uno, totalmente, pero es cultural. Entonces, en la medida en que nosotros podamos facilitar, venimos hace años diciéndole a las mujeres, denuncien, a los niños, hablen. Cuenten, digan, a los docentes y a las docentes, escuchen, miren, observen. Agrego esto, que los papás pregunten también, ¿no? Que los papás pregunten, lo que pasa es que muchas veces también se da lento. Y que lo charlen de manera natural, digamos. Exactamente. Decías que se da... Y se da el abuso muchas veces en intramuro, adentro de la casa. Claro. Entonces, digo, venimos hace años diciéndole a las mujeres, anímense a denunciar. Hay un feminicidio cada 29 o 30 o 32 horas. Es muchísimo. Rosana, ¿por qué crees, con todo esto que sabés, porque hace mucho tiempo que venís trabajando en esto, con el tema de violencia de género, de abuso y demás, y ahora con este tema de la falsa denuncia, que en los matrimonios constituidos, la esposa, digamos, la mujer, oculta también esto sabiéndolo? Mira, hay vergüenza, mucha vergüenza, hay miedo. Antes de que una mujer vaya a hacer una denuncia, piensa, ¿me creerán? ¿No me creerán? ¿Podré hacer la denuncia? Pero estamos hablando de su hija, hijo, digamos. Vos pensé que me hablabas de... Bueno, lo que pasa es que en general... Digamos, que ocultan eso, digamos. Que ocultan eso. Hay muchas situaciones y cada universo es un mundo. Pero no hay, digamos, la violencia, el abuso viene acompañado de la violencia. Y muchísimos casos vos tenés la mujer violentada y el hijo, la hija abusado y en el medio la amenaza. Después hay un montón de situaciones que se pueden dar y la verdad no soy yo quien para desnudar estas situaciones. Porque la verdad no conozco las historias, si hay tantas posibilidades como historias hay. Lo que sí yo sé es que siempre que hay abuso, hay violencia y muchas veces se llega a la violencia a través del abuso. El otro día estuvimos recorriendo Rufino, Diego de Alvear, un montón de localidades en donde decían que había muchísimas situaciones de abuso sexual y cuando rascaban un poquito encontraban la amenaza y la violencia hacia toda la familia y hacia las mujeres. Rosana, no nos queda mucho tiempo. Dale. Y quería que me cuentes qué es lo que vas a presentar. Digo esto porque
seguramente desde el colectivo feminista, digamos, el grupo de mujeres, o el núcleo más duro, que obviamente alienta a la denuncia y demás, quizás piense otra cosa o marque un contrapunto o vos saliste al cruce también de lo que dice Carolina Lozada. Mira, ¿Cómo tomas todo esto? Digamos? En principio nosotros tenemos varios proyectos presentados en materia de género, de violencia, para trabajar la prevención y la independencia y autonomía económica de las mujeres, porque el primer punto para esto. O sea que proyectos tenemos y muchos. Tenemos que ver cómo funciona la ley Lucio en nuestra provincia, que es fundamental. Que es contemos brevemente qué se trata de la ley Lucio, que tiene una gran contradicción, ¿no? Bien, exactamente. Promueve la denuncia de las personas, de todos los actores que intervienen en el Estado, que detectan alguna situación de abuso sexual hacia niñas, niños. Hay capacitación con perspectiva que promueve que se diga, que se denuncie, que la persona que actúa en el Estado que denuncie y protege a ese niño, y sin embargo le estamos diciendo a ese profesional, esa trabajadora social que trabaja en el Estado, ojo, porque si no lo pueden probar... Te pueden denunciar. Te pueden denunciar. Entonces, eso es la ley Lucio. Nosotros queremos ver cómo se aplica en nuestro país, pero de lo que sí estoy segura es que no hay ningún proyecto que presentar. El Código Penal argentino ya establece las penas para la falsedad ideológica en la denuncia, hay varios falsos testimonios. Lo que sí te puedo garantizar que si en algún momento ese proyecto llega a la Cámara de Diputados, voy a ser una de las que primero establezca el voto negativo y a trabajar firmemente para que en la provincia de Santa Fe, porque en la Nación tenemos nuestros diputados, ya manifestaron Pablo Farías y Esteban Paulón no estar de acuerdo con la ley de falsa denuncia, y ahora nos toca a nosotros, a los santafesinos, si llega a prosperar esa ley, que es espejo a la de Nación, que realmente no la vamos a aprobar y vamos a hacer todo lo posible para que esta ley no sea aprobada en el recinto. Rosana, seguramente vamos a seguir charlando de este tema porque nos interesa. Gracias por el tiempo y por enseñarnos un montón de cosas que por ahí nos pasan por el costado y son cotidianas y que, por la vorágine misma del día no la podemos abordar. Así que seguramente vamos a tener un próximo encuentro para ver cómo avanza esto, si quedó estancado y si se da el debate que tiene que darse, creo, dentro de toda la sociedad. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio y protejamos a nuestros niños, protejamos a las mujeres y tengamos cuidado con los que manipulan la ley en beneficio de la impunidad. Bueno, gracias a Charlie Magistri por la parte técnica, a Pablo Bernetti por el asesoramiento también, que es parte del equipo de Rosana Velati, a Analía Palacio, la directora propietaria de Pueblo Regional, por permitirnos hacer esto que es una prueba, un ensayo y que seguramente va a tener mucha repercusión porque el tema es candente, así que el agradecimiento para todos ustedes.